¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, somos Sala de Prensa, bienvenidos, bienvenidas. La situación de Venezuela evidentemente es muy compleja, perdón, evidentemente muy compleja, de hace rato ya que es muy compleja, tras el bloqueo em, de, de Trump, de la Armada norteamericana. Un bloqueo que ya es total y absoluto, sobre todo los buques petroleros. Anoche habló Donald Trump, habló en una especie de cadena nacional, muy cerca de cumplir el primer año de gobierno, y bueno, habían algunos rumores que afirmaban que iba a ser una declaratoria de guerra en contra de Venezuela. La verdad es que al final no pasó nada y su discurso no fue sino una montonera de lugares comunes, como somos el mejor gobierno de la historia de los Estados Unidos y de ahí para abajo, digamos. Todo lo hecho de acuerdo a lo señalado por Trump en ese discurso está extraordinario, excelente, lo mejor de lo mejor, en fin. Pero finalmente con Venezuela, claro, hubo un par de menciones, pero nada en relación a una eventual declaración de guerra. De igual forma, el asunto está muy complejo, porque Trump no va a dejar salir ni entrar buques petroleros desde Venezuela. Y lo que ha pasado ahora es que la Armada venezolana eh, ha reaccionado a esta decisión y va a acompañar a los buques petroleros venezolanos y se van a enfrentar con los buques con la Armada norteamericana y ahí, bueno, no sabemos qué podrá suceder. Esa es la lectura que vamos a hacer durante estos próximos 10 minutitos. Hugo Varela por acá, periodista, somos Sala de Prensa. Háganse miembros de nuestro canal de YouTube o si no también pueden donar en nuestro sitio web. Venezuela activa su armada para escoltar buques petroleros tras la amenaza del bloqueo de Trump. Es lo que dice biobiochile.cl. También lo dice el país. Maduro ordena a la Armada venezolana la escolta de buques petroleros. El régimen responde al bloqueo marítimo anunciado por Donald Trump, según The New York Times. La Armada venezolana ha comenzado a escoltar buques petroleros provenientes de las costas orientales del país camino a alta mar, de acuerdo a la información publicada en el rotativo estadounidense de New York Times. Esta decisión del régimen de Nicolás Maduro se concreta un día después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear a todos los cargueros sancionados que comercien con Venezuela. La amenaza es parte de la ofensiva de Trump en contra del gobierno de Maduro, a quien acusa de terrorismo, de pertenecer al cartel de los soles y de tener vínculos con la banda criminal El Tren de Aragua. El New York Times reporta que los primeros barcos escoltados transportan derivados petroleros y subproductos de la refinación del crudo proveniente del puerto de José e iban camino a ser ofrecidos en mercados asiáticos. Se trata de buques que no están en la lista de los sancionados por Washington. Esta nueva fase del bloqueo y tensión naval se desencadenó hace casi una semana, cuando tropas especiales de los Estados Unidos desplegadas en el Mar Caribe asaltaron y neutralizaron un buque petrolero venezolano sancionado, grande, muy grande, como lo describió el propio presidente Trump. La operación militar ocasionó em, una acalorada protesta del gobierno venezolano y ha seguido sumando nuevos giros de tensión militar y diplomática entre los dos países. Nos quitaron nuestros derechos, teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta, ha dicho Trump este miércoles. Pero si el petróleo es de Venezuela, bueno, en fin, Trump. Anuncia bloqueo de buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. El mandatario estadounidense aseguró que la presencia militar en el Caribe seguirá creciente hasta que se devuelva todo el petróleo y tierra y otros activos que nos robaron. De verdad, yo creo que de verdad en la cabeza de Trump él se cree el dueño del mundo, de verdad. Em, bueno, en fin. Ya hemos comentado esto muchas veces. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes un bloqueo naval de los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela en una nueva escalada en su campaña de presión sobre Caracas. Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, escribió Trump en su plataforma Truth Social, después de que fuerzas estadounidenses incautaran el petróleo, un petrolero frente a la costa venezolana. Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe solo seguirá creciendo hasta que Venezuela devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron.
Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo. Paralelamente, Washington anunció sanciones en contra de 6 empresas del sector de transporte del crudo y 6 buques cisterna. Aislada internacionalmente, Venezuela se ve obligada a utilizar esos buques fantasma que cargan crudo venezolano a un precio muy inferior al del mercado para poder colocarlo, esquivando las sanciones financieras en su contra. Actualmente Caracas produce unos 930.000 barriles diarios. La mayor parte de sus exportaciones van a China. Estados Unidos tiene desplegada una gran flotilla en el Caribe y el Pacífico encabezado por el portaaviones Gerald Ford, el mayor y más grande del mundo. Un bloqueo de sus puertos al tráfico petrolero significaría enormes dificultades para el régimen, coinciden los analistas, claro, porque ahí sí se quedan sin plata. Ya, esta nota del Toño González sobre que se activa la Armada venezolana para proteger los petroleros que salgan y entren en el país. Veamos, dice, la Armada venezolana escolta a buques que transportan derivados del petróleo desde la costa oriental del país. Esta acción se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer un bloqueo a los buques sancionados que negociaban con Venezuela. El gobierno ordenó la medida según 2 personas familiarizadas con el asunto, consignó The New York Times. Los buques zarparon entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana con destino a mercados asiáticos. Los navíos transportaban urea, coque de petróleo y otros subproductos del petróleo desde el puerto de José. 2 personas que hablaron bajo condición de anonimato confirmaron que la escolta militar es una respuesta directa a las amenazas de Trump. Un funcionario estadounidense, tercera fuente consultada por el citado medio, afirmó que Washington conoce las escoltas y estudia diversas medidas. Este mismo funcionario se negó a dar detalles. No se estableció de inmediato si estos barcos específicos están en la lista de buques sancionados por Estados Unidos. El asunto puede ser muy complejo, muy peligroso desde el punto de vista militar, porque evidentemente es muy distinto que Estados Unidos bloquee eh, el paso de buques petroleros o que desarrolle operaciones subiéndose a los buques petroleros, se tomen los buques petroleros, porque los buques petroleros no transportan personas militares y por lo tanto tienen cero resistencia al accionar de los marinos norteamericanos. Pero si un buque petrolero va escoltado por marinos de guerra del Perú, perdón, de Venezuela, no del Perú, de Venezuela, si van escoltados por eh, marinos venezolanos, la Armada norteamericana, para poder eh, bloquear el paso de ese buque, tendrá que enfrentar a los marinos venezolanos. Y ahí el asunto se puede poner muy complicado porque podría haber un enfrentamiento. Se imagina un enfrentamiento entre un portaaviones gigante como el Ford y una lancha misilera o un pequeño destructor venezolano. Bueno, podría ser el gatillante último ya para la guerra definitiva y frontal. Eh, Ojalá ello no ocurra, en fin, porque si no va a ser un baño de sangre. Dice, la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, emitió un comunicado este miércoles. La empresa dijo que los barcos relacionados con sus operaciones siguen navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas en el legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación. Recordemos que Trump anunció el martes por la noche la imposición de un bloqueo total y completo a buques cisternas con origen o destino de Venezuela que violen sanciones comerciales estadounidenses. Sí, lo que pasa es que hay un listado de buques. Los Estados Unidos tienen un listado de buques y a esos buques son los que están sancionados, los que nos deja pasar. Samir Madani, cofundador de tankertrackers.com, indicó que cerca del 40% de los petroleros que transportan crudo venezolano en años recientes han sido objeto de esas sanciones. 40% también es altísimo. Perdón. La semana pasada, fuerzas de seguridad estadounidenses incautaron un buque petrolero sancionado con destino a Asia. Ese barco transportaba casi 2 millones de barriles de crudo venezolano. El hecho representó una escalada en el enfrentamiento de Trump con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Funcionarios estadounidenses dijeron en privado que en los últimos días que podrían incautarse otros buques petroleros que transporten petróleo venezolano. No proporcionaron más detalles sobre estas posibles acciones. Escala la tensión Estados Unidos-Venezuela en múltiples frentes, dice el colega González.
Mientras tanto, el periodista Tucker Carlson hizo una afirmación este miércoles, dijo que el presidente Trump anunciaría la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, pero ello finalmente no pasó, no ocurrió. Escuché el discurso completo de Donald Trump y no fue sino una montonera de afirmaciones exorbitantes sobre el trabajo que están desarrollando. Y si bien es cierto, hubo un par de eh, afirmaciones sobre Venezuela, nada de una guerra declarada al país caribeño. Bien, eso es, ahí está. Venezuela activa su armada para proteger buques petroleros tras la amenaza de Trump. Es la noticia internacional del momento. Bien, somos Sala de Prensa, muchas gracias. Que tengan buena jornada. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.